Buen día, licenciado. Esta es nuestra presentación del tema modelo educativo basado en los niveles de razonamiento de Vangeli. Los integrantes de nuestro grupo son Cristian Marlene Reyes de Martínez, Yuri Stephanie Monguía de Villegas y mi persona Víctor Ulises Martínez Torres. Pero, ¿qué es un modelo educativo? Según una indagación, es una presentación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso formativo que sirve de guía para la acción. Es decir, que un modelo educativo es aquel que da las pautas, que permite estructurar un currículo, un programa de estudio, que traza las líneas o normas o reglas que se deben seguir en todo un proceso educativo. En ese sentido, trabajamos para realizar este proyecto de modelo educativo donde ilustramos nuestras ideas y pautas que debería tener un modelo educativo ideal para que nuestro país pueda dar fe y pueda formar estudiantes que sean capaces de pensar, que sean capaces de analizar, de crear y sobre todo que sean capaces de transformar esta realidad. De tal manera que en este presente trabajo se tiene como objetivo plantear un nuevo modelo educativo en el cual el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, proponiendo la implementación de metodologías activas, metodologías que van a estar basadas, inspiradas, que tienen que ser adecuadas en base a un modelo de Vangeli. Bajo ese enfoque, nos planteamos los siguientes objetivos, donde pretendemos formar estudiantes capaces de entender y transformar el medio que les rodea, enfocado en el bien común. Es decir, formar estudiantes que sean capaces de visualizar su realidad. Estudiantes que pongan los pies en la tierra y se den cuenta de cómo está su situación. Ya establecido eso, poder entonces ellos generar un proceso en el cual puedan transformar eso y darse cuenta de que no somos seres aislados, sino que esa transformación también tiene que afectar a otros, afectar a aquellos que los rodean, para que juntos vayamos hacia ese camino de desarrollo, tanto intelectual, tanto como profesional, como ser una persona también de valores, educada y que pueda convivir de la mejor manera con su medio. Es por eso que bajo esa línea también nos planteamos como objetivo el incentivar y orientar a los estudiantes a ser personas sociales, que trabajen en equipo, que colaboren, que respeten, apoyen y logren efectivamente los fines propuestos. También es necesario, tanto como profesores, así como también como los estudiantes, tener interés de seguir actualizándose en todo momento. Entonces, desde este modelo nosotros pretendemos promover esta situación, promover que el profesor siga actualizándose, siga prestándole atención a las necesidades de estas nuevas sociedades, siga prestándole atención a las nuevas ofertas de empleo, siga prestándole atención a los intereses del estudiante como tal, que los motiva. Bajo este sistema
entonces vamos a lograr estimular en el estudiante que genere esa situación de querer aprender, esa disposición de aprender algo nuevo cada día, de seguir actualizándose en el saber, actualizándose en los elementos que le van a permitir desarrollarse como persona, como profesional, como un individuo pleno que sea capaz de desarrollar cualquier actividad intelectual o física que se proponga. Entonces, por eso es importante de este modelo promover ese interés de seguir actualizándose en todo momento, así como también no dejar de lado el fortalecer los valores de una cultura de paz, de una cultura de respeto, de armonía, de la no violencia, que nos permita caminar tranquilos, que nos permita desarrollarnos como seres humanos de la mejor manera y poder seguir adelante. Es así como tenemos las características. Entonces, si tenemos estudiantes capaces de entender su entorno social, estudiantes con iniciativa de transformar su entorno, estudiantes con habilidades socioemocionales, podemos decir entonces que vamos a tener un estudiante activo de su propio aprendizaje, un estudiante con la metacognición, donde el docente es nada más un facilitador, un orientador de los aprendizajes. Va a ser el estudiante entonces el creador de los mismos. Para esto, pues es necesario despertar el deseo de aprender y seguirse formando, que es una meta, que es aparte también un reto de motivar al estudiante día a día de seguirse formando. Pero en la medida de que vayamos trabajando estos elementos, vayamos trabajando fortaleciendo estas características, entonces vamos a tener ese estudiante con esa metacognición. Y de esa manera siempre el docente pues va a ser un mero facilitador, proporcionándole los elementos que necesita para que él vaya creando, descubriendo, cimentando su propio aprendizaje. Y elementos de este modelo educativo. Como primer característica tenemos que formaremos estudiantes capaces de entender su entorno social, donde la tarea del docente pues será generar, diseñar, construir estrategias metodológicas y didácticas que le permitan a sus estudiantes aprender algo nuevo y diferente, es decir, descubrir de forma agradable, útil y aplicable a sus realidades inmediatas, desarrollando así una serie de destrezas y habilidades para abordar problemas, analizarlos, discutirlos con los compañeros y generar soluciones alternativas. Esos elementos tomarlos en cuenta para que el estudiante sea capaz de entender su entorno social. Partiendo del hecho que el estudiante entiende su entorno, entonces también necesitamos estudiantes con iniciativa de transformar ese mismo medio. Estudiantes que se propongan, que tengan esa motivación luego de conocer dónde están parados, enfocarse hacia dónde quieren llegar. A través de esas metodologías activas, a través de programas sociales,
a través de proyectos sociales que involucren al estudiante, que nazca desde adentro, es decir, impulsados desde el aula para beneficio de su comunidad, entender esas necesidades. Para eso hay que desarrollar mucha creatividad, hay que desarrollar ese sentido humano, hay que desarrollar esa capacidad de observación y esa capacidad de análisis que le permita al estudiante dar opiniones, emitir juicios y por ende realizar acciones que vayan en pro de su medio, sea su medio ambiente, sea su medio en el hogar, ese entorno donde recibe sus clases, ese entorno donde comparte con sus compañeros. Entonces, también pretendemos tener estudiantes con habilidades socioemocionales, estudiantes capaces de desenvolverse en público, estudiantes capaces de entablar una conversación, estudiantes capaces de emitir un juicio, estudiantes capaces de tener una salud mental, que hoy en día es muy importante, porque es esto lo que les permite tomar buenas decisiones, decisiones acertadas para él y para los demás. Esto acompañado obviamente de una capacidad de análisis muy bien cimentada. Es en este sentido que plantearíamos como elemento practicar la edumoción. Es así que en este modelo educativo tendremos estudiantes creativos capaces de trabajar colaborativamente y dar soluciones a los problemas. Aquí pues fomentando el trabajo en equipo, incentivándolos a hacer campañas de limpieza, que colaboren todos, sensibilizando juntos a su comunidad a cuidar el medio ambiente. También en los problemas que se les planteen o que se planteen ellos mismos de su comunidad, puedan entre todos proponer soluciones y llegar a acuerdos que sean de beneficio común para la comunidad. Para desarrollar estas características es necesario también tener una buena infraestructura idónea donde el estudiante se sienta cómodo y seguro, instalaciones que permitan recrearse, practicar deportes, un área donde se puedan realizar experimentos científicos, un aula de atención psicológica, área donde puedan practicar el arte, sea dibujo, pintura, música, teatro, etc. Y estas aulas tienen que estar debidamente equipadas tecnológicamente, donde estas aulas ubicadas estratégicamente y diseñadas estratégicamente por disciplina, estén equipadas con un iPad que cuente con internet, que el docente cuente con una pizarra digitalizada. Y esta aula tiene que estar ambientada adecuadamente según la disciplina que se esté trabajando, según la disciplina que se esté impartiendo en esa aula.
Para fortalecer, teniendo todos estos elementos y poder realmente tener una educación de calidad, necesitamos también que nuestros docentes cuenten con habilidades socioemocionales, donde formemos a nuestros docentes antes y durante el proceso, enfatizando en la planeación y enriquecimiento del quehacer docente, desde la perspectiva del facilitador, garantizando que su inteligencia psicoemocional esté en óptimas condiciones para iniciar el año escolar de la mejor manera, lo cual se debe mantener o mejorar. Así también aplicarles pruebas psicológicas que permita al docente interiorizar realmente cómo está. Practicar una edumoción, que esto también sería con los estudiantes. La edumoción es la educación basada en las emociones y las experiencias vividas. Sentir es ser empáticos y validar mis emociones. Pensar es autocontrolarme. Conciencia social, organización de ideas y vivencia interna. Actuar es el hacer. Las acciones a realizar, reflexionar, son los próximos pasos y generar los cambios para mejorar. Entonces, todo esto es necesario que el docente esté en excelentes condiciones socioemocionales para que pueda así motivar a sus estudiantes desde su motivación. También es necesario que los docentes estén debidamente actualizados tecnológicamente y con una evaluación continua. Aparte de aplicarles pruebas psicológicas, también en este método nosotros proponemos que deben de aplicárseles pruebas psicométricas y cognitivas a los docentes cada 3 años, con el objetivo de mantener una educación de calidad. Entonces, para tener esa atención psicológica para docentes y estudiantes es necesario tener un área. Entonces, en nuestro modelo proponemos un área en cada escuela donde obviamente hay un psicólogo y esté el cuidado de mantener esa salud mental, tanto para los docentes como para los estudiantes. También una escuela bilingüe, donde desde primaria se les comienza a enseñar un segundo idioma. Basados en esto también tenemos una libertad de educación. Con esto nosotros proponemos políticas educativas descentralizadas. Lógicamente, al ser una educación pública, todos los elementos, todo lo que se necesita debe de ser aportado por el gobierno. Todas las demandas, toda la infraestructura, todo. Pero las políticas educativas serían descentralizadas del gobierno, es decir, el ministerio propondría sus propias políticas de educación en base al modelo educativo, en base a lo que queremos alcanzar. En ese sentido, estaríamos garantizando una educación donde realmente el estudiante sea libre de pensar, libre de decidir. Entonces, estaríamos formando un estudiante crítico, donde pudiese decidir, donde pudiese pensar por sí mismo, educándolo en tecnología y también en una educación científica, donde él sienta la necesidad de investigar, de comprobar por sí mismo cómo realmente son las cosas, de indagar, de crear. Para esto, vamos a trabajar con una evaluación formativa y continua. No será sumativa, sino que será una evaluación formativa, donde día a día
a través de una serie de rúbricas diarias, evaluarles sus actitudes y actitudes, donde muestren sus capacidades, donde demuestre verdaderamente sus capacidades. Esta educación, aparte de tener esos fundamentos, debe de ser gratuita, debe de ser accesible, donde todas y todos tengan el acceso a esta educación. Que la educación pública sea un ejemplo, sea de todos y sea de calidad. Nuestros ejes en este modelo son educación en la práctica de valores y desarrollo cognitivo integral del estudiante, así como también el planeamiento y desarrollo de la educación de las actuales necesidades de trabajo tecnológico. Y otro muy importante, que es el de educación ambiental. Con estos ejes proponemos que vamos a enfocarnos en ese desarrollo integral del estudiante, a llevarlos a esas características que hemos planteado anteriormente, contando con todos esos elementos para poder seguir en esa dirección. En cuanto a la estructura, iniciaremos con preescolar de 3 a 6 años, la primaria de 6 a 15 años, desde aquí comenzaríamos con un segundo idioma, la secundaria sería de 15 a 18 años, donde todos estos niveles habría una oferta de poder elegir una especialidad, es decir, serían bachilleratos, por así decirlo, vocacionales. Todos, o sea, la oferta sería que escogieran una especialidad por vocación. Luego entraríamos a la educación superior de 18 años en adelante. Junto a esto tendríamos un sistema paralelo para niños con discapacidades. Es por eso que en este modelo educativo proponemos una sugerencia de un enfoque pedagógico, que es el incorporar el modelo didáctico de Vangeli en la planificación y desarrollo de las prácticas educativas, no solo en matemática, no solo en área de geometría, sino que estos niveles que les permitan a los docentes en todas las disciplinas introducirlo, darle forma a sus clases, partiendo de que el docente es un mero facilitador, un mediador, un orientador, y el estudiante un constructor y protagonista de su propio aprendizaje. Descriptivo inductivo. Los niveles con el cual los docentes deben tener claros y hacer esa relación, tenemos primeramente la visualización, donde aquí va el material concreto que se compara con objetos del entorno. El análisis, donde reconoce las partes y las propiedades particulares. Luego la deducción informal u orden, relaciona y entiende las propiedades o características que se tienen en común. Luego la deducción, donde ya se realizan demostraciones y deducciones lógicas. Y el rigor, alto grado de abstracción de la geometría. Estos niveles planteados ahorita, estamos hablando del modelo de Vangeli, pero en base a esto también se puede relacionar con las demás disciplinas, donde también hay fases.
Fase 1 de que esta información, los conocimientos previos, pruebas diagnósticas, luego está la orientación dirigida, planificar actividades o problemas para guiar a los estudiantes con el fin de que ellos vayan descubriendo y aprendiendo los nuevos conocimientos. Número 3, explicación. Los estudiantes deben expresar lo aprendido. Explicitación. Los estudiantes deben expresar lo aprendido con un lenguaje técnico y matemático. Número 4. Orientación libre. Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas futuros. Y por último, la integración, que es la organización de los conocimientos ya adquiridos para tener una visión global. Se observa en esta fase que también se puede aplicar a las demás disciplinas. Entonces, esta es nuestra propuesta, nuestra sugerencia en el enfoque pedagógico para poder cumplir con las características antes mencionadas. Que este modelo de Vangeli tenga relación, que se pueda plasmar en nuestras cartas didácticas, en nuestras planificaciones y se evidencien en la práctica docente, formando así estudiantes capaces, pensantes, donde logren esta integración. También hay propiedades. Tenemos la recursividad, aprendizaje anterior relacionado con el nuevo aprendizaje, que hay que tomar en cuenta. Secuencialidad. No se puede avanzar de nivel si no se ha superado el anterior. Entonces, todo esto lo vamos a tomar en cuenta al momento de realizar nuestra estrategia didáctica, ¿no? Para poderlo implementar en el aula. Especificidad del lenguaje. Un lenguaje matemático, lógico. Continuidad, como pasa de un nivel a otro. Localidad, trabajar en diferentes niveles al razonar algún campo de la geometría y así de cualquier otra temática. Y lógicamente, en esta sugerencia de enfoque también planteamos la evaluación, antes plasmada dijimos, realizarla día a día. Vamos a analizar el porqué de una respuesta sin importar si es correcta o no. En esto se basa la propuesta de nuestra sugerencia metodológica y pedagógica, tomando en cuenta estos aspectos donde el docente le permita realmente buscar las estrategias para desarrollar en el estudiante aprendizaje significativo, estudiantes críticos, pensantes, libres, y así fomentar una educación de calidad. Es por eso que en conclusión podemos decir que el niño que ingresa a este modelo educativo desde primaria y culmina su proceso de secundaria adquiere una visión del mundo articulada y global, es decir, que desarrolla una perspectiva holística que le posibilita visualizar la acción del ser humano no circunscrita a un ámbito particular, ni aislada del entorno donde actúa. Por el contrario, cada decisión que adopta percute en todos los campos del saber e influye positiva o negativamente en su medio. El estudiante de esta óptica adquiere la capacidad de analizar la interacción que se produce en los ámbitos económico, social, político, religioso, ecológico, etc., cuando se actúa para modificar distintas problemáticas. Es por eso que este modelo educativo permite llevar todo conocimiento a la práctica, a la aplicación y a la realidad, lo que le otorga sentido y valor al conocimiento y le permite al estudiante plantearse preguntas y posibles soluciones.
Así como también podemos concluir en este modelo que para el desarrollo cognitivo se centra sus esfuerzos en autodidaxia, brindando instrumentos metódicos en los estudiantes que le facilite tener información por sí mismo, sistematizarla, analizarla, relacionando elementos entre sí y poder ubicarlos en un contexto para que finalmente realice una síntesis que posibilite la toma de decisiones con sensibilidad social. Es decir, que el estudiante en este modelo genera una actitud de participación en la sociedad. Es un sujeto que forma esa participación. Claro que con la orientación brindada por los docentes, lo cual esta metodología es combinada, combina momentos de actividad y genera también la oportunidad de la orientación del maestro. Por eso los elementos de la autodidaxia preparan el camino para el desarrollo de la investigación. Están dirigidos a estimular la autodisciplina, la curiosidad, la capacidad crítica y reflexiva, y algo muy importante, como lo es la creatividad. Estos logros se llevan a cabo mediante la sistematización de situaciones de aprendizaje que fomenten la autoestima, hábitos y técnicas de estudio, lectura activa, el trabajo en equipo, negociación para la toma de decisiones, etc. Entonces la investigación es considerada activa porque permite llevar todo conocimiento a la práctica, a la aplicación, a la realidad. En este sentido, estaríamos formando estudiantes capaces de mejorar su mundo eficiente y efectivamente. Entendería este mundo globalizado y fuera capaz de desenvolverse efectivamente. Esta es nuestra propuesta y muchas gracias. Pase un feliz día.